El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: Hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo: Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La incorrecta, y hago énfasis en esa palabra, incorrecta interpretación de la palabra del Señor lleva a los estragos más terribles y espantosos en la vida humana y la vida cristiana. Bien dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes que una de las causas por las que se ha producido el ateísmo como el error, el daño y la amenaza más catastrófica para este tiempo y también para la Iglesia, porque en el ateísmo se encierran y se recogen todos los errores y las amenazas y los peligros con los que la humanidad está siendo dañada, y aún la Iglesia. Una de las causas por las que se produce el ateísmo es una mala presentación y enseñanza de la palabra del Señor, de las verdades de la fe. Es la constante en esta advertencia y exhortación que está trayendo el Papa, no fue Papa, que el apóstol San Pablo. Se me quedó algo estos días que alguien decía que el apóstol San Pablo estaba equiparado a la autoridad de San Pedro por la gallardía que vivió, pero bueno, eso como paréntesis. Es la constante de San Pablo, del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, una mala comprensión de la fe, de la Sagrada Escritura, que algunos, contagiados de ese espíritu fariseico, de ese espíritu legalista que Cristo hoy está sentenciando y está condenando, que interpretando mal la palabra del Señor, están sometiendo a la gente, están haciendo prácticas malas y así las enseñan. Es la advertencia del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Además es su tristeza, porque a muy poco tiempo de haber evangelizado a los Gálatas y de él mismo haber contemplado la alegría, la paz, el gozo que ellos experimentaban al conocer que la libertad no se encontraba en la práctica de todas esas tradiciones, fruto de la interpretación de ellos, sino en Cristo como único camino, como única verdad, como única vida. Ahora ellos se están dejando robar esa libertad, acogiendo prácticas que Cristo no practicó, acogiendo formas de interpretar la Sagrada Escritura
que Cristo no acogió, ni introdujo en su vida ni en su modo de pensar. Hoy lo vemos, por ejemplo, criticando la actitud de los fariseos, que son meticulosos en el pago del impuesto de la menta, de la hierbabuena y del anís. Eran las hortalizas más mínimas en los cultivos de los judíos. Pero eran tan exigentes los fariseos, tan meticulosos, que le decían a la gente, para que quedaran bien ante Dios y para que verdaderamente glorificaran a Dios y para que verdaderamente obedecieran a Dios, tenían que pagar meticulosamente el impuesto de todo eso. Hay quienes justifican que la salvación llega por estas cosas. Y por eso hay gente que se preocupa más por dar limosna material, por hacer obras materiales, hacer construcciones materiales, que por tener en paz su corazón con el Señor. Hay sacerdotes, hay en la vida consagrada, religiosos y religiosas, hay obispos que solamente les interesa el acto externo de la ley, liturgias bien celebradas. No importa cómo la vivan interiormente, no importa cómo esté su conducta moral interiormente, con tal de que la gente no se dé cuenta y pueda estar llevando una vida moral, privada, corrupta, no hay ningún problema. Y hoy el Señor les dice, hay que hacer eso, de la ruda, de la menta y del anís, pero sin olvidar lo más importante, porque si no, ay de ustedes fariseos, hipócritas. Cuando no se preocupan por tener un corazón limpio, cuando no se preocupan por tener unos pensamientos limpios, rectos, honestos, cuando externamente dan toda apariencia de humildad, de mansedumbre, de obediencia, de prácticas externas, pero por dentro no quieren ser santos. No aman la humillación por dentro, del corazón no les sale amor por el sacrificio, por la cruz. Ay de ustedes hipócritas, porque se parecen, son el tipo de sepulcros bien blanqueados. ¿Y qué tiene un sepulcro blanqueado? Lo vemos en los cementerios. Para nosotros es muy fácil esa analogía. Las mejores lápidas que se le puedan poner a una persona, a un cadáver, incluso las mejores piedras de mármol, las mejores tallas, los mejores grabados, incluso hasta en oro y plata. ¿Y qué hay detrás de esas lápidas? Podredumbre, gusanos, corrupción. Eso es lo que hay. Ojalá Cristo no tenga que decir de nosotros lo mismo. Ojalá nuestra actitud externa coincida con la actitud interna del corazón y verdaderamente queramos el cielo y la vida eterna. Porque puede ser que eso está pasando en la iglesia. El Papa Francisco cuenta una anécdota que a mí me dejó muy impresionado, y él dice, yo no sé si siendo obispo, cardenal o sacerdote, fue a un almacén a comprar algún artículo religioso, alguna prenda de vestir religiosa que necesitaba, y a él le impresionó mucho la actitud de un sacerdote joven que se medía una sotana y se miraba en el espejo una y otra vez que le quedara impecable la sotana. Y el Papa se quedó asombrado porque decía, era meticuloso en mirarse, no le importaba nada ni nadie que estuviera alrededor, solo él mirándose en ese espejo, y se miraba la sotana bien, que la tuviera bien impecable. Y decía el Papa, ¿cuántas veces nosotros los sacerdotes nos preocupamos más por una impecabilidad externa y el corazón como lo tenemos? Queremos de corazón ser limpios, amar a Dios con toda la mente, el corazón, darlo todo por Él, que nos maten, que perdamos todo lo que sea por amarlo a Él. El culto a Dios es lo más importante para nosotros,
Y por eso anhelamos con todo nuestro corazón poder asistir a la Eucaristía. Esa es la actitud interior que pide el Señor de nosotros. Para todos es un peligro muy grande. A veces la relación con la Eucaristía, porque nos vamos acostumbrando a ella. Y vivir la Eucaristía por costumbre es lo peor que nos puede pasar. Se cae en el fariseísmo. Lo peor. Hay quienes viven la Eucaristía por necesidad, por amor, porque sin ella no pueden vivir. Yo todos los días estoy atendiendo gente y me quedo asombrado. Gente que ha vivido en el paganismo y está recibiendo unas gracias, y me decía un hombre casado, eso me conmovía por dentro. Padre, yo estaba en pecado. ¿Y sabe qué es lo que más me dolía? Que a veces iba a misa y yo sabía que no podía comulgar. Es que a mí me hace falta. Yo necesito recibir al Señor. Y ver salir ese hombre de la confesión en una plenitud. Y el anhelo más grande de poder comulgar. Así participamos nosotros todos los días en la celebración eucarística. Porque si no se nos aplica hoy lo de los sepulcros blanqueados. Y ese culto así no nos guste. Lo denunció el Señor desde antes con los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, Daniel. Creemos que un ritualismo nos va a salvar, pobres de los que creen eso, porque hoy el Señor está diciendo, ay de ustedes, y los escribas que eran los doctos de la Sagrada Escritura, los que tenían honoris causa, hoy serían esos, los que han estudiado en las mejores universidades católicas del mundo, pontificias, con las mentes más brillantes. Dicen, Señor, diciendo esas cosas nos ofendes a nosotros también. Por ahí le escuché algo a alguien garrafal, fuera de que ha dicho tantos errores, hasta por eso me pueden acribillar, ¿sí? El legalismo es así. Fuera de que ha dicho tantas cosas espantosas este hombre. Me mandan un video donde justifica la elección del mal menor porque ha seguido y nombra, yo no sé si ese pobre sacerdote está así, yo creo que sí. Y dice, y es que a nosotros nos asesoraron los mejores, nos asesoró tal sacerdote que es de buena ortodoxia, así lo dice, para votar por Rodolfo Hernández. Nos asesoraron profesores de tal universidad, profesores de moral. Ojalá no sea así, porque si no, qué espanto. Tendrá razón Juan Pablo II cuando dice en la Veritatis Splendor que casas de formación y facultades de teología, ojalá no sea esta universidad así, porque qué espanto. Y mejor ni la voy a decir, ¿sí? Podría decirlo. Pero como no sé si eso es verdad o no es verdad, y este hombre lo está diciendo por una pelea que tiene con su conciencia, pobre, porque está perdido. Nos asesoramos y hay un sacerdote que nos está atacando. Bueno, yo no sé si sea yo o otro, sí, pero yo sí he hablado que quienes eligieron, pues lo he hecho de frente, yo no me he escondido para decirlo, sí. Y si soy yo, ojalá dijera mi nombre, maravilloso, sí, porque yo no me he escondido para decirlo. Que quienes eligieron a Rodolfo Hernández, católicos, hicieron una elección ilícita moralmente. Y yo lo dije y lo sostengo,
que tales debían ir a confesarse y arrepentirse, y mucha gente hizo caso. Es que saben mucho de moral. Pobres legalistas. Porque si ese pobre sacerdote, justificando en lo que sabe y en la autoridad de su conocimiento teológico, ha llevado a la gente a esto, pobrecito, le tendrá que dar cuentas al Señor. Por eso tenemos que orar tanto. Ay de ustedes, maestros de la ley, que cargan a los hombres con cargas insoportables mientras no tocan las cargas ni con uno de sus deseos. Y termina diciendo San Lucas y San Mateo a ellos que tendrán que darle cuentas al Señor de todo esto. Ellos darán cuentas de todo esto. Justificar el mal a punto de un legalismo fariseico, de un espíritu perverso, malévolo, escribano, no porque todos los escribas eran así en tiempo desde Jesús, habían unos buenos, no todos los fariseos, pero la mayoría estaban. Hay católicos que se fían más del conocimiento intelectual de una persona. A mí me da mucha tristeza cuando definen al Papa Benedicto XVI como un hombre intelectual, porque eso es decir que es muy pobre. Estas cosas, dice Jesús, tú no se las revelaste a los intelectuales, sino a la gente sencilla. Y Benedicto XVI fue un hombre de corazón sencillo, como un niño, que se dejaba orientar por la gracia del Espíritu Santo. Reducir su teología a lo intelectual es empobrecerlo. Porque el misterio de la fe, el misterio del amor, es superior a lo intelectual. Le dice San Pablo a los Corintios: yo no vine a anunciarles a Cristo con sabiduría filosófica y mucha especulación intelectual. Al contrario, tembloroso me presenté ante ustedes, débil. Yo les anuncié a Cristo y este crucificado. ¿Quién se atreve a predicar un Cristo así hoy? Cuando estamos tan invadidos de teología protestante, que se predica es al Cristo exitoso en este tiempo, que tiene carros, mansiones, próspero. Y ahí está la bendición del Señor. Y cuando miran a un Cristo crucificado, allá desnudo en la cruz, en el Calvario, ¿cómo van a hacer para compensar esa realidad que viven con el Evangelio? Por eso el domingo lo decía el Señor, qué difícil les va a hacer entrar en el reino de los cielos. Nosotros no podemos fundamentar la fe en el Señor en ese legalismo externo. Y ojo lo que dice San Pablo hoy, el otro extremo. Porque el que no vive en este extremo se tira al otro. No toméis pretexto, Gálatas, de la libertad que tienen para vivir según los desórdenes de la carne. Entonces el otro extremo es todo es permitido. Como Dios es misericordioso, todo está permitido. Vengan matrimonios igualitarios, como pasó en Colombia. Esta gente, estos que un movimiento laical sobre todo, que fue, y podría decirlo hoy con nombre propio, que fue el que más promovió esto. ¿Y saben de qué tenía fama? Y la sigue teniendo. De ser los más ortodoxos. Pobres. Porque han basado su relación con el Señor solamente en el conocimiento intelectual, no de la fe. A mí me decían personas que venían a atacarme por esto, y gracias a Dios, para mí fue una bendición. Me decían: padre, es que ahí están los mejores teólogos. Qué buenos teólogos, porque a eso yo no los quiero ni escuchar lo más mínimo.
me da dolor, espanto. A mí eso me produce dolor, tristeza, mucha tristeza. Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Y son persuasivos, convincentes, porque lo hacen en nombre del Señor. Hay de ellos porque a cuentas que le van a tener que dar a mi Dios. Y los que se dejan arrastrar también. Pero mucho más ellos. Y todavía hay gente que sigue defendiendo. Todavía, si no lo hacen externamente, están convencidos internamente de que pueden hacer uso de esa libertad para elegir el mal. ¿Y hoy qué dice San Pablo de esos? No heredarán el reino de Dios. Y no solo San Pablo, lo trae el libro del Apocalipsis, lo trae el Señor. Asumir que para salvar un país se pueda aceptar el matrimonio igualitario, que es perverso contra el sexto mandamiento, y no solo porque sea contra el sexto mandamiento, contra la dignidad de la persona humana, la belleza de la persona humana, la grandeza de la persona humana, como Dios la creó, hombre, hombre y mujer, mujer. Eso es atentar contra una obra perfecta del Señor. Y que haya gente que defienda esto, si no se convierten rápidamente, no heredarán el reino de Dios. Lo dice San Pablo, no lo digo yo. Eso no es una discusión conmigo. Yo soy embajador, ministro de una palabra a la que tengo que ser fiel. Se la tienen que ver es con la palabra de Dios. No heredarán el reino de Dios si no se convierten. Por eso la preocupación de San Pablo es tan alta con esta comunidad de Galicia. En la iglesia hay sacerdotes que defienden la inmoralidad sexual, hasta en las confesiones. Tú te masturbas, no te preocupes. No te preocupes que Dios entiende, eso es parte de la debilidad. No, es parte de la vida cristiana. Te estás dañando a ti mismo. El que se masturba se destruye a sí mismo. Está teniendo placer consigo mismo. Y termina acabado. ¿Cómo será que hasta biológica y médicamente está comprobado que una persona así se destruye neuronalmente? Se destruye fisiológicamente. Se masacra fisiológicamente. Uno busca placer con el Señor. Buscar placer en lo demás es desorden. Y muy peor con uno mismo. Porque no se ama a sí mismo. El que quiere tener placer consigo mismo nunca lo va a encontrar, porque sin cada uno de nosotros no es fuente de vida. La fuente de vida es Cristo. Y cuando es con los otros, pues tampoco. Eso es como el hombre que mira a una mujer deseándola morbosamente. Ya estás atentando contra su dignidad, porque Dios no la creó para eso, para que tú la mires perversamente. Mira que es una hija de Dios, es un tesoro de Dios, es una reliquia de Dios, es una belleza de Dios. Tienes que mirarla como lo que es. No la mires de otra manera. Pero cuando alguien se destruye a sí mismo, se acaba a sí mismo, de esa forma mira a lo demás. Y lo mismo una mujer, cuando es capaz de entregar su cuerpo por miedo, por mendigar amor, por mendigar afecto, no se ama a sí misma, no se valora a sí misma. Entregar lo más precioso y lo más valioso por un poco de afecto que al fin de cuentas es vacío e imperfecto. Eso no se hace. Por eso San Pablo hoy lo trae aquí, la fornicación. ¿Y por qué habla Padre de eso? Porque yo llevo atendiendo personas hace más de 15 años.
porque yo no miro las estadísticas del amarillismo cibernético para darme cuenta de estas cosas. En las miles de personas que he atendido, en los muchos lugares donde he predicado, me he dado cuenta de esto, incluyendo todo el pueblo de Dios, gente casada, no casada, niños, jóvenes, adultos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Esto no perdona a nadie. Y si no nos convencemos de que en el Señor está la fuente de la vida, de la plenitud, y lo buscamos con todo nuestro corazón, vamos a perecer. No heredaremos el reino de Dios. Por eso San Pablo es muy claro, porque los frutos de la carne ya son conocidos. Fornicación, de hecho las trae aquí de primeritas él. Impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades. Una persona que vive según las impurezas de la carne es una persona que no se ha convertido todavía. No ha hecho su conversión al Señor. Así haga aparecer externamente eso. No ha hecho su conversión al Señor. Tiene su conversión a sí mismo o a sí misma, no al Señor. Y esa persona nunca va a experimentar la alegría en su corazón. Podrá mostrar externamente. La psicología sirve mucho para eso. Da terapias para uno mostrar la conducta externa. A veces cuando la psicología no es leal y fiel, eso es lo que hace. Construir una personalidad externa. Compórtate así, así, así. No importa qué estés sintiendo allá adentro. Hay tendencias psicológicas que son más incoherentes, son espantosas. Porque una persona en el pecado no experimenta la verdadera alegría del Señor, no experimenta la verdadera paz del Espíritu, no experimenta la verdadera libertad en el Señor. En cambio, los frutos del Espíritu, dice San Pablo, son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad. Quien está viviendo estos frutos, ¿ustedes creen que se pone a buscar en el mundo cosas? Quien disfruta de esto en el corazón, ¿usted cree que se pone a mirar morbosamente a un hombre o a una mujer? Quien disfruta estos tesoros en su corazón, ¿usted cree que anda ambicionando poder, plata, puestos? No necesita de eso. Experimenta tanta plenitud en su corazón que no le importa nada de eso. Por eso San Pablo llega a decir, para mí la vida es Cristo y deseo perderlo todo por Él. Lo demás es basura. Es en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Y el Salmo hoy nos lo corrobora. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. ¿Por qué Cristo tuvo tanta libertad para hablarle a los fariseos como les habló? Porque sabía que eran cínicos, y se lo recordaba el Salmo 1, él se lo sabía. Él veía el cinismo de ellos. Veía que por fuera hacían una cosa y por dentro otra. Y los destapó, levantó Cristo fue muy valiente. Tan joven, de 30 años, se cogió a destapar, más joven que todos ellos, sin doctorado, sin maestrías. Por eso todos ya quedan asombrados y dicen, ¿de dónde le sale toda esa? Este hombre habla con autoridad, no le da miedo. Y cogí, destapó la olla y ahí delante de todos les dijo, ay de ustedes fariseos, ay de ustedes legistas, Señor, con eso nos ofendes a nosotros también. Ah, sí, ¿se sienten ofendidos? Pues hay de ustedes escribas, que le imponen una cantidad de cargas a la gente y ustedes son cínicos, no las cumplen.
La palabra de Dios es maravillosa. ¿Quién pelea contra ella? Pues sí, hay gente que pelea, que le gusta pelear contra ella. Pero ¿cómo termina? Muy mal. Por eso hay gente que termina descompuesta psíquicamente. Usted ve hoy una cantidad de gente dentro de la iglesia. Miren, hay un fenómeno dentro de la vida sacerdotal y religiosa, sin decir que eso es malo. Hay que aprovechar todo lo que se pueda para aliviar el dolor, pero eso no lo cura. Gente con tratamientos psiquiátricos dentro de la vida sacerdotal y religiosa por montones. Y hay muchos que no les funcionan. A mí me ha tocado atender sacerdotes. ¡Qué pecado! Yo le digo, padre, usted no necesita eso. Usted necesita la medicina más grande, que es el Señor. Me he encontrado varios que me dicen, padre, ya no tengo que estar. Es que la fuente de la paz es Cristo, es su Espíritu. Dichosos el que encuentra su gozo en la ley del Señor y la medita día y noche. Imagínense la Virgen sometida a tratamientos psiquiátricos, porque no, para la Virgen la medicina era muy sencilla. Necesitaba paz, se iba a la palabra del Señor, la escuchaba, la guardaba en su corazón, la meditaba, la cumplía y encontraba la plenitud. Si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, no en este medicamento o en esta terapia, no, si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. ¿Dónde buscamos nosotros la paz? En ti, Señor, encontramos la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Los frutos del Espíritu son estupendos: dominio de sí, castidad, bondad, afabilidad. Para tales cosas no hay condenación. Pidámosle al Señor la gracia de vivir. Esta carta de San Pablo a los Gálatas es estupenda. Ojalá ustedes la mediten una y otra vez, vuelvan continuamente. Es casi que una síntesis del anuncio paulino, la libertad en Cristo. El centro de su anuncio era encontrar la libertad tan deseada en Cristo, no en la ley y tampoco en las obras de la carne. ¿Qué hace? El Concilio Vaticano II lo dijo, la Gaudium et Spes. Algunos, defendiendo la dignidad de la libertad, defienden la autonomía de la libertad para hacer lo que les da la gana y terminan mal. Obras de la carne, como vivimos hoy en Colombia. Gran parte del dinero que se mueve en Colombia es puro narcotráfico, dinero sucio. Aquí ha venido gente, se han chocado conmigo, a pedirme en oración que para que les vaya bien en su empresa. Recuerdo alguna vez, vinieron unas personas, pero religiosas, de esas piadosas, de movimientos laicales, padre, para que rece. Y yo no sé por qué le oré al Espíritu Santo y me puso algo, el Espíritu Santo en el corazón, y como yo en mi pasado viví eso, yo trabajé con eso. Y les dije, venga, en ese negocio que ustedes quieren triunfar y por el que vinieron a pedir oración, hay dólares negros por ahí de por medio. Y fue como si les hubiera tirado un baldado de agua fría. Y se miraban y no me hablaban. Yo me dicen de una vez porque ya mismo termina esto acá. Padre, pues es que uno ¿cómo hace para trabajar? Le dije, no, eso es sucio, eso es inmoral, eso es deshonesto. Yo por eso no voy a orar, pero sí voy a orar para que se les caiga todo eso. Así gente, católicos, sacerdotes, teólogos, defensores de esto, moralistas, defensores de esto. Hay fariseos y escribas legistas. Que nosotros y el Señor no encuentren nunca nada de eso.